para hablar de los temas de turismo. Vamos a irlo viendo, a ver. Yo lo saqué calzado, Emiliano, pobre Emiliano. Sí, estaba en otra cosa y yo lo desconcentré. Perdón, Emi, pero queríamos aprovechar para irlo mirando. No importa, porque está en nuestra tanda, ¿no? Está la tanda. ¿Lo ponés? Bueno, vamos arriba. Bien, y continuamos en esta edición del Eco TV Radio. Vamos a ir llamando a Liberov, vamos a llamarlo a ver si podemos hablar. El 1 de marzo de 2015, Benjamín José Liberov Nemirovsky fue designado como subsecretario de Turismo y Deporte de Uruguay por el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Cargo que ocupó hasta el 31 de enero de 2020, momento en que fue designado ministro hasta el final de la administración el 29 de febrero de 2020. Buen día, Benjamín, ¿anda por ahí? Sí, estoy por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Lo escucho bien, ¿ustedes me escuchan bien? Perfectísimo lo escucho, lo escucho perfecto. Usted sabe que en estos medios del interior tenemos que hacer la conducción, la producción, toda la compaginación de todo y a veces se nos cruzan los cables. Ayer lo llamé a Benjamín pensando que la entrevista era ayer y me dice, no habíamos quedado para mañana. Tiene razón, mil disculpas. Así que No, le pido disculpas, pero estas cosas no, pasan. no, no había problema. Yo ayer sí no, digamos, lo tenía ocupado con otra cosa, pero había lo de hoy, así que no hay problema, salimos cuando quiera. No, queríamos conversar un poco sobre turismo. Colonia es un departamento eminentemente turístico, con un destino marcado en materia turística. Hemos visto que qué pasa con los cruceros, todavía no se sabe qué va a pasar, no parece haber algunas políticas adecuadas con Argentina para subsanar estos problemas cambiarios, la ruta de los pájaros pintados no funciona. Bueno, queríamos hablar con usted de un montón de temas. ¿Cómo la ve usted desde afuera? Yo comentaba hace poco que hace un rato nada más que ha sido de los jerarcas que tuvieron la fortuna de salir aplaudidos del ministerio, pero no por fortuna, sino por el trabajo que hicieron, así que de eso queríamos hablar. Cuénteme, Bueno, Benjamín. cuando ustedes, o sea, si lo entiende pertinente, seguimos ahora, ¿está bien? Sí, arrancamos ahora, dígame nomás. Un Bien, poco la idea era esa, comentar bien. cuál es su visión hoy de lo que está pasando con el turismo. Bueno, la primer respuesta que le puedo dar es de que el sector ha tenido en forma despareja mejoras o recuperaciones, para usar una palabra más correcta, pero está lejos todavía de tener condiciones para su sustentabilidad. Yo leí hace 2 días, creo, una nota de prensa Sí, con relación viendo las termas. sí, Lo mismo podría decir para otras zonas del país. sí, cierto. Ustedes mismos en Colonia ahora están viviendo una situación parecida, aunque no sé los guarismos, en función de que hay establecimientos que han cerrado, previa a la pandemia, en cuanto a que de lunes a jueves estamos en baja y a veces viernes y sábado, domingo al mediodía, estamos en alta. Sí, sí, Ahora, las tarifas, por lo que pude ver que mencionan miembros de la Asociación Turística de Colonia, distan de poder significar números positivos.
lo que me refiero es a lo que llamamos que no están en rojo, ¿verdad? Ajá. Y del punto de vista del personal, por lo que pude observar en las informaciones del Instituto Nacional de Estadísticas en cuanto a la oferta y demanda de mano de obra y ocupación, durante la temporada estival prácticamente no registró incremento y en estos meses habrá que ver cómo se está comportando. Quiere decir que los establecimientos siguieron trabajando con el personal que tenían antes de la temporada estival. Claro. Eso notoriamente también pasó en las regiones del este. Claro. Y en las termas, por lo que leí, excepto los primeros 15 días que entienden que daban guarismos positivos, ahora tienen una situación dramática donde están mencionando incluso que van a haber establecimientos que puedan cerrar. ¿Cómo ve los datos que se presentan en materia de turismo, la presentación? ¿Están claros? ¿Tienen fácil comprensión o los ve diferente a como los hacían ustedes antes? A ver, cuando vi los primeros números, lo que dije es que quería creer que eran tal como los daban, pero que necesitaba ver un poco más de información, porque eran muy genéricos y daban poco desagregación. Cuando después se empezaron a ver los números un poco más, quedó claro que era una temporada que no era récord de nada, que sí evidenciaba una recuperación, pero hay algunas cosas que llaman la atención. Se disparó el número de los uruguayos no residentes que vino al Uruguay, que vamos a tener, digamos, quiero recalcar que es correcto tomarlos como turistas, porque significa que pernoctan por lo menos una noche en el Uruguay y eso se paga con dinero que se obtuvo en otro país, no en el Uruguay. Por eso la definición de turista, ¿verdad? Claro. Entonces, eso se dispara casi al 60% más, cuando en realidad no hay ni medios de comunicación que ampliaron frecuencias, ni ocupaciones que justifiquen en los mismos ese crecimiento. Y eso puede, estoy diciendo que puede, dar un sesgo en lo que significan los números posteriormente. Y usted me va a entender bien enseguida. ¿Por qué? Porque la salida de uruguayos al exterior es absolutamente excepcional, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, la muestra para hacer entrevistas en los puntos de ingreso y egreso pueden tener un sesgo si no se toma en cuenta ese factor a los efectos de dimensionar el emisivo y el receptivo. Claro. Eso es un tema de auditoría de muestra y yo en lo que vi publicado no tengo elementos que me permitan confirmar que la muestra está ajustada. Claro. Punto 1. Punto 2. Se hablaba de que iba a haber estadías más largas y que iban a gastar más dinero. Sí. Eso yo no lo verifico en los números que vi. Son mínimos las variantes. Los números del aeropuerto de Laguna del Sauce registra el 50% de lo que se recibió en la prepandemia. Hay un crecimiento de naves de jet privados, pero los números de pasajeros se dan con las compañías comerciales. Claro. Y ahí se verifica un descenso de frecuencias y por lo tanto este número que le acabo de mencionar. Y me estoy refiriendo a números de especulación. Totalmente. Incluso con relación a los cruceros, bueno, yo supongo que a fin de mes, como históricamente se hacía, se darán la información sobre el número de pasajeros, la totalidad de las naves que vinieron y el gasto que tuvieron esos cruceristas. Entonces ahí podremos tener una opinión más clara. Si
por lo menos estoy de acuerdo, con que el número de cruceros superó a las 200 escalas entre Montevideo y Punta del Este, algo que en el Uruguay tuvo su récord en 224, 225 en el 2014 y 2015. Ahí está. Eso hay que tener en cuenta que no tiene necesariamente que ver con Uruguay en cuanto a cómo se promueve el destino. El circuito del Atlántico Sur es un circuito que está conformado por dos mercados fundamentales, Brasil y Argentina. Claro. En función de la situación en esos dos mercados es que las compañías de crucero ponen naves en el Atlántico Sur. Y de ahí las escalas que se dan en nuestro país. Claro. Bueno, pero eso no es tan claro aparentemente, porque yo escuché al presidente de la ANP y al intendente Antía diciendo que van a tratar de tener una terminal porque eso va a permitir salir a capturar cruceros. Bueno, eso lo que me demuestra es de que tienen poco conocimiento de cómo funciona el tema de los cruceros. Claro, ¿hay posibilidades de que vengan cruceros a Colonia? ¿Cómo la ve usted? ¿Requiere una planificación? Usted lo que dice es que tanto a Maldonado como a destinos como Colonia requiere una planificación de mucho tiempo, no es salirlos a cazar así al voleo, digamos. No, primero, hay que ver una serie de condicionantes que tiene Colonia, porque existe en la bahía que permita que cruceros con determinado porte puedan anclar o fondear y que los tenders, que son como bajan los pasajeros, Sí. que los hay de 150 a 200 pasajeros, Sí. No demoren más de 10 minutos en llegar al muelle. Ajá. Y el muelle tiene que tener determinado el Yacht Club, ¿sí? Sí. El viejo. Bueno, había una licitación que no se abrió el 31 y que creo que se abrió la semana pasada, Sí. a la cual se presentaron, según me están informando hoy de mañana, 6 empresas para ese reforzamiento del muelle y también terminar con las mangas y las obras que faltan realizar en el puerto De Colonia, donde llegan los ferries desde Buenos Aires. Sí. Entonces, esa es una buena noticia, o por lo menos yo la visualizo así. Tengo que ver exactamente después cuando se haga público la empresa y qué obras va a realizar, que eso pueda permitir presentársele a las armadoras para naves de 500 a 700 pasajeros cómo va a estar el puerto. Ahora, si eso se está abriendo ahora y supongamos que demora un mes y medio y no hay reclamaciones por parte de algunos de los que no ganan, se podrá estar en agosto, septiembre, comenzar a realizar obras. Es largo el proceso. Entonces, ahí, ¿cómo se puede hacer un programa piloto para testear? Bueno, lo sabrán en definitiva el armador internacional, las autoridades del puerto, incluso el operador privado de turismo receptivo que va a hacer el servicio. Pero es una De buena todas noticia. formas, estamos hablando de que habrá que estudiar para el 24, la temporada 24-25, si esto es posible. Claro. Incluso porque van a tener que estructurarse las ofertas de visitas terrestres que las armadoras tienen que validar a los efectos de poderse vender internacionalmente esas ofertas. Y ahí habrá que ver si las escalas, cuántos son a lo largo de la temporada octubre-abril, teniendo en cuenta que algunas de las naves que tienen ese porte de pasajeros llegan 2-3 veces a Montevideo a lo largo de la temporada. Claro. Teniendo en cuenta el desarrollo que ustedes hicieron, por ejemplo, del tema del corredor de los pájaros pintados, ahí Carmelo estaba metido y trabajaba asiduamente. La tengo acá a la alcaldesa de Carmelo, buen día, que nos vino a visitar. Trabajaba asiduamente Carmelo en ese corredor.
¿Sabe qué pasó? ¿Tiene idea qué fue lo que ocurrió? Que como que se murió esa iniciativa. Bueno, el Carmelo originalmente no estaba en el corredor de los pájaros pintados que Sí, llegaba hasta Soriano, sí, y la propia comunidad de Carmelo solicitó ser incluida, cosa que se hizo. También por ahí en la vuelta anduvo Conchillas. sí, es Ese cierto. fue un emprendimiento que aglutinaba alrededor de 200 emprendimientos a lo largo del río Uruguay y que procuraba generar condiciones para que la oferta termal no quedara aislada, sino integrada a un conjunto de ofertas que se retroalimentaban a su vez con la oferta termal. Entonces, cuando la nueva administración comenzó en marzo, lo primero que dijo fue que el proyecto BID estaba finalizado. Ese Sí, sí, proyecto BID le claro. dijimos y le habíamos informado en la transición de que no estaba finalizado. El proyecto BID, se firmó un proyecto BID 4 que estaba y está en plena vigencia. De hecho, es contrataciones de personal que han hecho y algunos programas como Vi para Colonia, justamente, que están anunciando los fondos de destinos emergentes, para junto con la ANDE y el BID, están llamando, haciendo una convocatoria para emprendimientos en Colonia, Sí. esta semana mismo. Así que, desde ese punto de vista, dijeron que estaba terminado y no era cierto. Lo segundo, en Colonia, Calera de las Huérfanas sigue teniendo aportes Sí, del BID para poder realizar obras, y eso formaba parte de ese proyecto. Lo que sí es real es que después de casi 8 años de trabajo con el corredor de los pájaros pintados, el ministerio iba a tener que comenzar a tomar parte del trabajo que era el que realizaba toda la estructura del programa BID, y que en el programa BID solamente iban a quedar un poco los referentes territoriales que claro. estaban existiendo para cubrir las diferentes zonas, una que tenía que ver con Río Negro, Soriano y norte de Colonia, y otra persona que estaba en Salto coordinando Paysandú y Salto. Entonces, eso, digamos, de alguna manera quedó desarticulado, y yo no le puedo contestar respecto a qué pasa con el corredor, pero el corredor ganó premios internacionales por su metodología, por la forma de trabajo, de promoción, y desde ese punto de vista, bueno, aquello que del director técnico, cuadro que gana no se cambia, ¿no? Entonces, se puede mejorar, sin duda, y hay que mejorar al cuadro. Ahora, de ahí a desarticular, como pasó con el turismo social, en un momento que se está necesitando urgentemente promover el turismo interno, y por eso ustedes mismos me han entrevistado y yo he hablado Sí. de crear el fondo de emergencia turística, y de eso no se habla. Y el propio sector privado, yo no lo he escuchado mencionar nada al respecto, pero es real que hasta el 2026, y con suerte, la realidad de competitividad con Argentina no parece que vaya a cambiar sustancialmente. Bueno, Por eso, lo tanto, tanto los operadores privados sí. como las autoridades nacionales los he escuchado decir que los uruguayos han ayudado a mitigar el impacto. Entonces, apliquemos un programa a partir de un fondo de emergencia que puede tener una instancia de revolvente en cuanto a cómo se lo paga y cómo se opera, que participe el sector privado y público para definir sus características, que pueda ser efectivamente una mitigación a esto que la gente de las termas está diciendo que es dramática, y que efectivamente en otras regiones del país tiene problemas. Y yo creo que bien vale la pena pensar un poquito al respecto, ¿no? Sí, ¿por dónde, y como para redondear la charla, a cuenta de varias charlas más de aquí hasta fin de año, Benjamín, ¿por dónde por dónde pasarían las líneas de desarrollo turístico para el resto del año? ¿Por dónde la ve, teniendo en cuenta la situación con Argentina? Me decía hasta el 2026, espera que la situación esté así. ¿Por dónde pasarían algunas cosas? ¿Ese fondo de emergencia sería fundamental? O sea, ese fue por algo de emergencia. O Claro, sea,
Porque en el caso de hídrico que tenemos hoy, si se dice fondo de emergencia y no se le pone plata, es lo mismo que hacer nada, ¿no? Claro. Ahora, el fondo de emergencia, dado que el ministerio durante el año 2020 y 2021 no aplicó créditos presupuestales que tenía, casi por 10 millones de dólares, bueno, todos sabemos que eso va a rentas generales, perfecto, pero veamos cómo se puede generar un fondo y empezar a promover el turismo. Fíjese, en España, si usted compra boletos de tren en determinados días y horarios, ese boleto asociado con tema turístico vale cero. Claro. Nosotros, con el transporte carretero, sentados y viendo cuáles son las capacidades ociosas que tienen determinados días, determinadas líneas, y a su vez, sabiendo, porque lo han dicho los propios, las compañías de ómnibus, que todavía tienen unidades ociosas y personal que a veces está en seguro de paro, bueno, ponerlas en circulación y que de ese fondo se pueda llegar a acuerdo de qué valores tienen los boletos de eso y se cubra. Y por otro lado, los alojamientos y los guías y las agencias de viaje, llegar a acuerdos en paquetes turísticos que permitan aplicar un cierto porcentaje de ese fondo para cubrirlos y que tengamos los uruguayos mayores opciones de visitar. Incluso ustedes mismos allí en Colonia, yo he escuchado a las autoridades de la Asociación Turística de Colonia mencionar que, además de los brasileros que habían vuelto, los uruguayos habían sido los principales visitantes de la Colonia del Sacramento. Sí, exacto. Entonces, si eso es así, ¿por qué no sentarnos y pensar? No digo que lo que yo esté ahora diciendo sea efectivamente una solución, claro, pero hay cosas que sí ya todos tenemos claro, y me imagino que usted también. Sin plata no se puede estimular a un sector. Claro, está clarísimo. Eso sí está claro. Entonces, veamos, incluso el monto puede ser un monto piloto para hacer una experiencia. Y si eso funciona, entonces empezamos a ver cómo ampliamos la experiencia. Bien. Don Benjamín, Distinto si queremos tener resultados distintos. Totalmente. Fíjese, los beneficios a los argentinos que se están dando, ¿cierto? Sí. Son los mismos que daba el gobierno antes de marzo del 2020. No cambió. Excepto el aumento del IMESI sobre las naftas en las estaciones, creo que a 20 o 30 kilómetros de la frontera. Sí, exacto, sí. ¿A usted le parece, antes de la pandemia, se daba eso? Pasa la pandemia, tenemos una situación de competitividad tremenda con nuestro principal mercado y no se toma ninguna medida adicional. Incluso usted recordará que cuando se dijo que, bueno, se iba a facilitar el pago de los peajes con una tarjeta, empezamos con que iba a ser de 1.500 pesos, después dijimos que no era de 500, que era de 1.500, que era de 500. Caramba, si estamos en esa situación, ¿cuál es el problema de encontrar un camino para darle 10 pasadas gratis por los peajes a los argentinos que vienen al Uruguay? Claro. A los efectos de generar, yo recuerdo que cuando estaban los puentes cortados, llegamos a dar hasta 20 litros de nafta. Usted me dirá, y con razón, nadie que iba a venir de vacaciones iba a dejar de venir porque no tuviera 20 litros de nafta. Claro, está claro. Pero todo ayuda, Y el mismo, quiero aclararle que costó $1.700.000. Claro. Es decir, que los argentinos lo valoraban. Claro. Y yo lo que necesito efectivamente es tratar de que ese mercado me valore. Y no solo el segmento de alta gama, porque la oferta del Uruguay es tan amplia hoy por hoy que el sistema turístico uruguayo no funciona solamente con la alta gama. No es sustentable solo con la alta gama de los argentinos.